Muy bien, y seguimos en este programa homenaje al gran Leonardo Fabio. Leonardo Fabio falleció a los 74 años, te pongo un poco en autos por si recién prendés la tele. Estaba enfermo hacía mucho, lo cierto es que las últimas imágenes que veíamos allí, que tienen que ver con el premio recibido en diputados en agosto, se lo veía muy deteriorado. De todas maneras, él mismo dijo que para morirse hay que tener dignidad, y lo cierto es que vaya si la tuvo, un tipo que hacía de la militancia y el arte un sinónimo. Hoy por hoy que está tan cuestionada la cuestión de la militancia, decíamos recién en el corte que si hay algo para destacar también en Fabio era su coherencia. Podías gustarte o no la forma en que pensaba, de eso tenemos derecho todos a coincidir o no, pero lo cierto es que había que respetarlo por el coherente lugar que tuvo en toda su vida, desde su militancia, lo que hacía a la hora de ponerse con una cámara adelante o atrás de la cámara. Era un tipo muy respetable desde ese lugar, ¿verdad? Y ahora, Osvaldo, vos que conocés mucho más del tema, era muy reconocido dentro del ambiente artístico y del cine. No había fisuras en eso, ¿no? Había como un reconocimiento unánime. Tal como lo dice Mariana, no había ninguna fisura de verdad, porque incluso esto que dice Federica, es cierto, uno puede estar o no de acuerdo con Leonardo en sus ideas políticas, pero toda la gente de la cultura lo queríamos, lo respetábamos, lo admirábamos por su coherencia y porque esto también se reflejaba en su arte. Estamos en comunicación telefónica ahora con Dante Ullo, estábamos hablando justamente de la militancia de Leonardo Fabio. Él había sido protagonista, casi sin quererlo, de lo que fue bautizada como la masacre de Seiza, en donde, recordarán, se enfrentan diferentes grupos en la Vuelta de Perón allí, y quien iba a ser el conductor era Leonardo Fabio justamente, y terminó de alguna manera siendo mediador e intentando disipar un poco lo que era toda la gente allí para que no se hiciera una matanza. Dante, Federica Páez te saluda, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un cariño y un recuerdo muy grande de Fabio, te imaginás, ¿no? Dante, vos estabas en ese momento, en el año 1973, 20 de junio del año 1973. Sí. El tema de Seiza a Fabio lo marcó mucho, ¿sí? Incluso vivimos los días posteriores con mucha intensidad. Él estaba muy dolorido. La noche posterior a Seiza, él llega al local de la calle Chile, obviamente a ponerse a disposición de nosotros, y al otro día hacemos una conferencia de prensa en la casa de él, con Carola, donde él explica lo que pasó en Ezeiza, ¿no? O trata de explicar, pero él honestamente quedó muy marcado por eso. Desgraciadamente, bueno, estaba en el palco, hablé muchas veces con él este tema, pero bueno, él era un peronista apasionado, ¿no? Dante, ¿por qué no recordás un poco? Porque lo cierto es que el rol de Leonardo Fabio en esa situación era muy difícil, porque terminó teniendo el micrófono en una situación de una violencia que además no se entendía demasiado cómo venía, qué pasaba, en fin. ¿Por qué no recordamos un poco cómo fue? Mira, él era supuestamente tenía que ser el animador, no sé qué nombre se le da, sí, el conductor o la persona que desde el micrófono iba a llevar adelante lo que era el retorno de Perón. Él estaba consustanciado con el retorno de Perón, eso me consta. Además, yo te quiero decir lo siguiente, yo con Fabio tenía una relación mucho antes de Seiza, y a posteriori tuve una relación donde incluso más que compañeros nos tratábamos como hermanos, ¿no? Así que yo guardo por él, primero, un respeto total, porque él era una persona muy bella. La palabra bella ya la aprendí a usar porque él algunas cosas las sintetizaba como diciendo esto es bello. Yo soy un profundo agradecido de haber conocido al Fabio actor, al Fabio director de cine, al Fabio compositor, cantautor, al Fabio, ya te digo, más con él tuve una amistad que trastocó en hermandad. Nos mirábamos, a veces estábamos algunas tardes hablando muy tranquilos, con él podías hablar muchos temas, todos los temas. Era un tipo, era un loco que yo creo que no sé si hay muchos genios como él, ¿no? Incluso cuando él estaba con María Werner me contaba, y bueno, Leopoldo Torres Nilsson, Beatriz Guido, me decía, bueno, yo tenía que demostrar que era
algo que estaba a la altura de la circunstancia. Entonces se anota en cine, me dice. ¿Pero qué era? Era tan loco que nunca iba a las clases, porque él ya sabía todo, ¿no? Así que yo me reía de estas cosas, de estas salidas te puedo contar muchas de él. Pero sobre todo era el hombre de pensamiento muy profundo, era un buen analista. En fin, creo que perdemos una cosa que no sé si la dimensión nos da para comprenderlo, ¿no? Pero, sí. Bueno, tuve la tranquilidad y la satisfacción de que todo el casting de la película Gatica se hizo en una oficina que yo tenía, así que con él compartí incluso todo ese momento, así como tuve la satisfacción de haber ido a ver la premiere de Juan Moreira junto con el presidente Cámpora, que fue todo un acontecimiento, ¿no? Así que tengo tantas cosas. Dante, Martín Jauregui, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Escúchame, y aparte él fue uno de los hijos de los privilegiados, justamente, ¿no? Totalmente. De los de la época de Perón, del primer Perón, esos hijos que son los hijos que va a dar después a la patria, ese peronismo. Era así en la militancia, ¿no, Leonardo? Leonardo fue un chico con una infancia muy particular. Él incluso era pupilo, tuvo problemitas de chico, pero fue prácticamente creciendo en gratitud a lo que fue el peronismo desde su Mendoza natal, ¿no? Leonardo, más que un militante, vivía con pasión el peronismo, ¿no? Para Leonardo el peronismo era una pasión. Él creo que es uno de los pocos que yo conocí que entendía el tema del peronismo como un tema superior de la cultura. Mirá lo que te digo, no lo podés definir a Leonardo ni por lo ideológico ni por lo político, porque incluso viste tanto Ezeiza como después incluso en Sinfonía de un Sentimiento, yo con él tuve muchas charlas en función de cómo había tratado la década de los 70 en esa película, pero bueno, pero él estaba por encima de todo, yo la película Gatica creo que la vi más de 50 veces. Si algún día me dicen te tenés que ir a una isla, ¿qué te llevas? Y me llevo, entre otras cosas, me llevo esa película, ¿no? Hola Dante, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Osvaldo, ¿cómo estás? Un cariño. Para mí, un gran abrazo. Dante, una pregunta, cuando él filma Crónica de un niño solo, que es su primera película, ahí me parece que hay mucho del mundo de la infancia de la que vos hacías referencia. Recordemos que tuvo una infancia muy, muy dura, que incluso pasó alguna vez por un reformatorio. ¿Cómo procesaba él la infancia, vos que lo conociste más, vos que lo trataste más profundamente? Él era recurrente con su infancia, no como un tema que yo nunca, no conozco un psicólogo, no voy al diván, no te quiero decir que hacía terapia, pero era recurrente, pero no por él, sino por lo que era esa Argentina de esos años, ¿queda claro? Sí. Él era recurrente porque sufría mucho cuando veía a un chico pobre o veía la injusticia o veía el desamparo, ¿no? Cosa que después obviamente se traslada en parte también a algunas de las situaciones que vivió con sus hijos, ¿no? Dante, Mariana Carvajal los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? ¿Y qué cree que significó Fabio para el peronismo? No, para el peronismo es una síntesis preciosa, hermosa, de lo que significa esta creatividad que todavía, digamos, no tiene techo, ¿no? Hay muchos Fabios en el peronismo, quizás, no sé si a la altura de lo que significa esto, que yo creo que es un genio. Yo sé que incluso no conozco mucho, pero toda su producción como director, su cine es estudiado en muchos lugares del mundo, Fabio no pasa desapercibido, es una figura que está a la altura de los más grandes directores del mundo, ¿no? ¿Y usted esperaba ansioso sus películas, como nos han contado Halcón y también Jorge Cosi hace un ratito acá en el programa? Sí, porque de alguna manera Fabio fue ese elemento también que durante todo ese proceso de los 60-70, que se vivía con esa pasión, ese vértigo creativo, él era conocido más allá de si era peronista o no peronista, digamos, ¿no? O sea, lo queríamos porque era un genio, pero luego,
cuando se suma que él lo supo hacer y lo supo hacer bien, esa síntesis entre el militante, el peronista apasionado, pero a su vez el director de cine, el hombre de cultura. Yo te explico, tanto el Juan Moreira, que ya te dije, tengo la satisfacción de haber ido a esa premiere junto con el presidente Cámpora, fue todo un acontecimiento, y después viví con mucha intensidad el tema Gatica, ¿no? Y él venía acariciando Gatica desde hacía muchos años, Sobre Juan Moreira, precisamente, Dante, que nombraste 2 veces, ¿cómo la lees hoy? ¿Cómo lees la reivindicación del gaucho, que era Juan Moreira, que uno podría decir, entre comillas, claro, el gaucho malo? ¿Cómo la lees? Y eso, el gaucho malo, justiciero, malo para ciertas élites, ¿no? Claro, por eso dije entre comillas. Era el gaucho justiciero, era el gaucho que no se arrodillaba, era el resistente, era la lucha. Yo creo que en Juan Moreira Fabio pone parte de lo que fue la resistencia peronista. No me expliqué, que no quiera que te lo explique mucho, pero yo una vez lo charlé con él, ¿no? A él le quedaron algunas películas que quería filmar, ¿no? Una vez en mi casa acá en Cachimayo, después que yo salgo de la cárcel, yo compartí muchas tardes con él acá, él quería hacer la vida del anarquista también, ¿no? El caso de... ¿De qué anarquista? ¿De Severino Giovanni, como dice Enrique Vázquez? Sí. De Severino, pues no podía ser... Él estaba obsesionado para hacer la película de Severino. Así que hay algo en él también que lo ubica, como en el Juan Moreira, en estos hombres que fueron persistentes luchadores y golpearon con su cabeza y con su vida, ¿no? Dante, bueno, justamente hablando de su vida, con lo que acabas de terminar, en esa época el meterse con determinada temática, sea en una canción, sea en una película, implicaba poner en riesgo la vida, sin lugar a dudas, y él termina siendo exiliado justamente durante toda la dictadura a raíz de su obra y su ideología, sin lugar a dudas. ¿Él tenía conciencia de lo que se venía antes del 76? Sí, era un hombre muy perceptivo, incluso a veces con este tema de Seiza y a posteriori con algunas cosas, porque él era un hombre dentro de todo, ya te digo, su pasión peronista no hacía que tomara parte por instancias que dividían al peronismo, ¿me entendés? Él era un hombre que veía un par de metros mucho más adelante, entendía a Perón como al hombre estratégico. Amaba a Evita porque él la definía como bella. Incluso esta palabra bella yo la empleo porque él la usaba mucho, ¿no? Y yo comencé a entender por qué decía bello. Un día, una de las últimas veces que nos vimos, estaba yo con un compañero y le digo, vamos a hablar con Leo, le voy a preguntar qué opina de Cristina. Y él va a decir que es bella. ¿Cómo sabes? Vas a ver. Digo, y bueno, entonces yo no le hago la pregunta directa, ¿me entendés? Sino que comenzamos a charlar, él me decía Canquita a veces, o Juan Carlito, y bueno, te digo, Leo, va siguiendo de cerca todo, sí, dice, me gusta todo. ¿Y qué pensás de Cristina? Es bella. Gracias, Dante. Bella, era una palabra que él empleaba, quería decir muchas cosas, yo no entendía, porque es mujer, es Evita, tiene horario, tiene coraje, es inteligente, es bella, que es una palabrita que él utilizaba mucho, significaba tantas cosas, ¿me entendés? Y yo por ahí te lo digo mal, no sé pronunciar la palabra como él la decía, pero él la decía de tal dulzura, de tal suavidad, con tanta tibieza que te envolvía. Fabio era eso. Dante. Era un genio que te envolvía con el arte. Yo siempre contaba una cosa que hace un par de años, ¿viste? Muchos años, no sé por qué lo contaba. Una era una anécdota de Sábato, que contó Sábato en un programa que iba caminando por la calle Córdoba, Avenida Córdoba de noche, y de golpe para un camión de basura y bajan un par de batatas. Era el tiempo del famoso batata del mercado.
Y cuando se le acercan a Sábato, lo toman de la mano y le dicen, maestro, buenas noches. Y después yo contaba en ese mismo programa que cuando fue la película Gatica, en el programa de Grondona no tiene palabras para poder calificar esa película y termina diciendo, es una obra de arte, es una genialidad. Estaba asombrado y digo, ¿ves? Yo cuento estas cosas porque esta cultura nuestra, esta vivencia nuestra, tiene tantas cosas, de tanta riqueza, de tanta profundidad, y Fabio significa uno de los mayores exponentes de esto, ¿no? Yo creo que Fabio va a estar a la altura de apellidos que para nosotros como movimiento es Perón, Evita y Néstor. Gracias, Dante. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Muchísimas gracias. Chao. Dante Gullo, entonces, también regalándonos un poco desde el costado más militante, pero metiéndose también en la intimidad, con la dulzura que relataba Bella, lo pintó perfectamente. ¿Simplemente una rosa? ¿Sí? ¿Nos vamos con eso? Dale, corte, ya venimos. Que yo corte una flor, esperando a mi amor, y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa.